Aviones de combate, 1900-1945. Armas en el cielo. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial, los ejércitos de los distintos países implicados en la contienda tomaron conciencia de la capacidad de la aviación como arma de ataque y defensa. A lo largo de los años se habían formado numerosos pilotos que justificaban su presencia en el ejército por el conflicto bélico. Una vez acabado este, y con la ruina que inundaba a todas las naciones, muchos de ellos se vieron apartados de sus cargos y condenados al desempleo. No conocían otros oficios y mantenían el ferviente deseo de seguir volando. Al ser cesados en los ejércitos, se dispersaron por todo el mundo tratando de afirmar su vocación aeronáutica. Para ello no tuvieron inconveniente en desarrollar las más diversas actividades, desde el transporte del correo aéreo a la fumigación, exhibiciones acrobáticas o lucha contra los incendios forestales, entre otras. En Alemania, a pesar de las duras restricciones impuestas por el Tratado de Versalles, se dio la extraña circunstancia de que las líneas comerciales aumentaron espectacularmente sin tener una justificación económica. Estaba claro que el gobierno alemán, después de la contienda, había tomado la decisión de mantener un número importante de pilotos en activo. En 1919, tanto en Estados Unidos como en algunos países europeos, inicialmente el transporte del correo lo realizaba el ejército, hasta que la seguridad y regularidad en las entregas estuvieron garantizadas. Transcurrido un tiempo, el gobierno consideró que la iniciativa privada podría desarrollar una parte de esta actividad, lo que ocasionó el nacimiento de las primeras compañías dedicadas a este medio de transporte. Dado que la oferta de aviadores era bastante amplia y su temeridad para afrontar riesgos seguía intacta, los fabricantes de aeronaves acordaron con muchos de ellos la participación en pruebas donde se dedicaban a efectuar las piruetas más inverosímiles en exhibiciones acrobáticas que constituían espectáculos llenos de emoción. No solo por el peligro que siempre lleva implícito el vuelo, sino también por la precisión, ritmo y variedad de sus evoluciones. Promovida por el ejército americano, el comandante Reed realizó la primera travesía del Atlántico cubriendo las etapas Terranova, Azores, Lisboa, Ferrol y Plymouth. Mientras los hermanos Ross Smith, oficiales ingleses, efectuando diversos saltos, enlazaron las islas británicas con Australia. Ese mismo año, algunos diseñadores y constructores de aeronaves pensaron que los bombarderos que habían sido retirados del servicio podrían ser transformados fácilmente en aviones civiles, dedicándolos al traslado de personas. El 7 de octubre de 1919 se crea la compañía holandesa KLM, la primera dedicada al transporte de pasajeros. Realizó su primer vuelo el 17 de mayo de 1920, enlazando Londres con Ámsterdam. Por otra parte, los fabricantes Farman y Caudron fundaron varias compañías aéreas con servicios de corto recorrido.
Muy pocos fueron conscientes de la gran influencia que el nuevo sistema de locomoción iba a ejercer en el futuro, pues en ese año el número de pasajeros que recurrieron al avión en todo el mundo apenas llegó a los 5.000. Sin embargo, la aviación comercial daba sus primeros pasos y no tardó mucho en demostrarse que la integración del transporte aéreo en los sistemas económicos de los países suponía la ampliación de los mercados y un mayor acercamiento entre los continentes, incrementando la riqueza de los mismos. Entretanto, los ejércitos continuaron ensayando la utilización del avión, especialmente en misiones de reconocimiento del terreno y fotográficas, tanto para hacer tomas de supuestos objetivos como en levantamientos fotogramétricos de las zonas de operaciones. Así pues, el hecho de haber acabado una guerra no significó la dejación de las inquietudes aeronáuticas, sino por el contrario, se mantuvo la inquietud por actualizarse para futuros conflictos bélicos que no estaban muy lejanos, como el paso del tiempo se encargaría de demostrar. Una de las principales preocupaciones era conseguir la mayor seguridad posible de los tripulantes, imponiéndose un concepto más a tener en cuenta tanto por los fabricantes como los ejércitos. El resultado fue que se generalizó el uso del paracaídas como medida preventiva en caso de accidente o derribo. De los diversos sistemas que se desarrollaron, el que ofrecía más garantía era aquel donde el paracaídas estaba bien plegado dentro de una mochila y sujeto por unos sandos que se soltaban fácilmente al tirar de una anilla, permitiendo el despliegue del hongo de seda que amortiguaba el descenso hasta el suelo. La aviación continuaba su frenético desarrollo, con desafíos que trataban de llegar más lejos, volar más alto y permanecer el mayor tiempo posible en el aire. Los RAIDs fueron unos excelentes laboratorios de ensayo, tanto para las compañías como para los ejércitos. Pero al margen de estas pruebas, los intrépidos aviadores y las ambiciones de los fabricantes no cesaban en su empeño de buscar nuevos desafíos. Un Vickers Vimy, con 21 metros de envergadura y diseñado originalmente como bombardero, permitió a los pilotos norteamericanos Alcock y Brown, bajo unas pésimas condiciones meteorológicas y con unos instrumentos primitivos, hacer la travesía desde Terranova a Irlanda. Este avión, fabricado por la casa Vickers en madera y tela, llegó tarde para participar en la Gran Guerra, pasando a formar parte de la RAF británica como bombardero. Era capaz de transportar 1000 kilos de bombas y alcanzar los 90 nudos de velocidad de crucero. Su enorme envergadura le permitía hacer vuelos transatlánticos. Un avión característico de los RAID de estos años fue el Curtiss 4D Jenny, que destacaba por su diseño revolucionario con el motor delantero al haberlo exigido el ejército americano en el momento de su fabricación. De estos aparatos se construyeron más de 10.000 unidades durante los años que duró la Primera Guerra Mundial. Una vez finalizada, fueron vendidos a un precio muy bajo, lo que ocasionó que muchos pilotos los compraran para iniciarse en los negocios de aeroclub o participar en concursos. Tratando de superar nuevos obstáculos, los aviadores estadounidenses Byrd y Bennett en 1926 sobrevolaron por primera vez el Polo Norte con un trimotor Fokker y poco tiempo después lo hicieron sobre el Polo Sur. La experiencia del conflicto mundial y el desarrollo imparable de la aviación obligó a los gobiernos a reorganizar las defensas de sus respectivos países. No solo habían cambiado los planteamientos estratégicos, sino que también habían aparecido nuevas armas y entre ellas la más novedosa era la posibilidad de contar con un ejército del aire. Muchos de los estados tuvieron que partir desde cero y en el caso de los más avanzados, como Inglaterra, la nueva estructura aérea se realizó sobre la base del Sopwith Snipe, el caza proyectado en los últimos meses de la guerra para sustituir al Camel. Contaba con una envergadura de casi 10 metros y alcanzaba una velocidad de 100 nudos.
Al comienzo de los años 20, y con la aviación todavía muy joven, jamás se había experimentado que un avión pudiera hundir a uno de los grandes buques que hasta el momento eran los dueños y señores del poder ofensivo. Fue en 1921 cuando el general americano Mitchell, que había participado en la campaña de Francia, convenció al alto mando de que el avión podría ser un arma muy destructiva contra los buques de superficie, obteniendo del gobierno los fondos y autorización para demostrarlo. Agrupó a diversos tipos de aviones con el fin de experimentar el lanzamiento de bombas de diferentes tamaños sobre las cubiertas de barcos ya retirados del servicio. Preparó a sus tripulaciones y, acompañados por los medios auxiliares necesarios para tomar constancia fotográfica del hecho, mandó realizar los bombardeos sobre los buques de superficie seleccionados como objetivos. Las pruebas fueron todo un éxito. Animado por los resultados, se decidió ensayar el bombardeo de precisión a gran altura, lanzando una bomba de 1000 kilos de peso desde una altura de 11.500 pies. Las maniobras cumplieron su objetivo plenamente y los viejos barcos fueron a reposar al fondo del mar, demostrando la capacidad que la aviación podía tener en el conjunto de la defensa nacional de los países. El 1 de abril de 1921, la Marina estadounidense y Donald Douglas firmaron el primer acuerdo para la compra de 3 DT Douglas Torpedo. Este avión, fabricado en acero, aluminio y madera, alcanzaba una velocidad de 90 nudos y podía equiparse con zapatones o ruedas. Fue el primer bombardero torpedero que se incorporó a la Fuerza Aérea Americana. Durante la Primera Guerra Mundial se había establecido por primera vez el concepto de masa aérea, no solo por el aspecto numérico de los aviones, sino también por la creación de las primeras grandes unidades aéreas. El situar a los bombarderos en grandes formaciones tenía como fin una mayor protección ante cualquier ataque de cazas enemigos. De esta forma se cubrían unos a otros, no dejando ángulos muertos al margen de la protección que pudieran recibir de los aviones escolta. El cúmulo de experiencias y ensayos que se produjo en los 4 años de la Gran Guerra significó un gran salto en el avance tecnológico de la aviación. De los países participantes en el conflicto, el ejército francés fue el que quedó mejor equipado, pero también sufrió serias restricciones presupuestarias en la posguerra. En abril de 1923 abandonaba su hangar el Fokker T-2 con el objetivo de batir el récord del mundo de distancia, realizando un vuelo sin escalas desde la costa este de los Estados Unidos hasta San Diego en la costa oeste. El recorrido era de poco más de 4.000 kilómetros que se realizarían en menos de 27 horas a una velocidad de 80 nudos. Instalaron depósitos suplementarios de combustible que aumentaron su capacidad con el fin de conseguir una mayor autonomía y superar así los fracasados intentos anteriores. El problema estaba en saber si el avión sería capaz de despegar con tan pesada carga. Con mucha dificultad lograron alcanzar la altura prevista y realizar el trayecto. La llegada a San Diego de los tenientes John McCramey y Oakley Kelly fue considerada una gran hazaña y celebrada por miles de seguidores.
En algunos países el arma aérea comenzaba a tener cada vez más peso en los presupuestos del Estado, ya que los ejércitos demandaban nuevos modelos para la defensa. Uno de los grandes objetivos era conseguir un bombardero estratégico de largo alcance. Los alemanes desarrollaron este mastodonte triplano de 4 motores con una envergadura de 38 metros y una altura de 9. Su tamaño dejaba pequeños a todos los aviones en servicio en esa época. El pez espada, como así se le llamaba, un prototipo del Dornier DO-10, fabricado en Italia debido a las restricciones del Tratado de Versalles, realizó su primer despegue experimental en el año 1923 con un peso de 15.000 kilos y alcanzó una velocidad de crucero de 100 nudos. En 1924 el ejército americano logró un nuevo éxito al conseguir los tenientes Smith y Nelson dar la primera vuelta al mundo. Por su parte, los oficiales de la Marina italiana Pinello y Campanelli llevaron a cabo la primera travesía desde su país hasta Extremo Oriente. En 1925, el presidente americano Calvin Coolidge y sus asesores rechazaron la idea de una fuerza aérea autónoma. No obstante, se les reconoció el rango de cuerpo bajo el mando de un secretario de Estado. Los expertos consideraron que 823 metros, 2.700 pies, era la medida ideal que deberían tener las pistas de aterrizaje y despegue. Ese mismo año, la Copa Schneider, creada en 1913 como trofeo para la aviación marítima, la ganó el teniente Jimmy Doolittle pilotando un Curtiss R-3C2, recorriendo una distancia de 350 kilómetros en poco menos de una hora. En 1926 en Alemania se creó la compañía Lufthansa y en España los pilotos Ramón Franco y Julio Ruiz de Alda, junto a Juan Durán y Pablo Rada, llevaron a cabo el trayecto aéreo más famoso de la historia española, en donde se batieron varios récords de distancia y velocidad en la clase hidroavión. En un Dornier Ball, bautizado Plus Ultra, despegaron de la península ibérica el 22 de enero y después de varias escalas llegaron el 10 de febrero a Buenos Aires. El 2 de julio de 1926, el Congreso de los Estados Unidos aprobó definitivamente la creación del cuerpo aéreo, asignándole un presupuesto para la compra de 1.800 aviones en un plazo de 5 años. En ese momento el ejército americano contaba con 78 cazas del modelo Boeing PW-9C y 59 bombarderos. El resto, hasta 1.400 aparatos, eran de entrenamiento y transporte. La compañía de automóviles Ford y el diseñador William Stout hicieron su aparición en el mercado aeronáutico creando un gran trimotor de transporte, el Ford 4 TAT. Con una envergadura de 24 metros, alcanzaba una velocidad de 65 nudos, aunque se convirtió en el primer y único avión que construyó Ford, debido a que al utilizar el mismo sistema con el que Junkers fabricaba sus aviones, fue denunciado por este, ocasionándole grandes pérdidas a la compañía automovilística. En estos años se realizaron numerosas pruebas con el objetivo de llegar cada vez más lejos. Entre estas cabe destacar la del norteamericano Charles Lindbergh, que en solitario y pilotando un monomotor Ryan denominado Espíritu de San Luis, con una envergadura de 14 metros y con una velocidad de crucero de 65 nudos, efectuó el primer vuelo Nueva York-París en 33 horas y 30 minutos. Con solo 25 años, la prensa y la radio lo convirtieron en un héroe mundial.
En octubre de 1927, los tres primeros fabricantes japoneses de aviones, a petición del ejército, hicieron la presentación de distintos prototipos de combate. El ganador de este concurso de cazas fue el Nakajima 91, modelo que se convertiría en el estándar de las Hiko-Rentai o alas aéreas niponas. Ese año en España se funda la compañía de transporte comercial Iberia y el 29 de mayo de 1928 el Breguet 19, bautizado como Jesús del Gran Poder, con los pilotos Ignacio Jiménez y Francisco Iglesias, despegaron de Tablada, España, para intentar batir el récord de distancia absoluta. No lo consiguieron, aunque en distintas etapas volaron más de 20.000 kilómetros. El Breguet 19 fue fruto de la evolución de distintos diseños. Con una envergadura de 16 metros y una velocidad de crucero de 95 nudos, estaba equipado con planos largos, tren carenado y sobre todo un enorme depósito de combustible en su fuselaje, por lo que recibió el sobrenombre de bidón. El 17 de junio de 1928, la norteamericana Amelia Earhart despegó de Trepassey, Canadá, junto a los pilotos Stultz y Gordon, convirtiéndose en la primera mujer en cruzar el Atlántico de pasajera. Tras conseguir superar los distintos récords de distancia, los fabricantes y aviadores centraron su atención en la lucha por la velocidad, de tal forma que la Federación Aeronáutica Internacional estableció 3 categorías para los participantes: velocidad, duración y distancia. Además, los ingenieros trataban de incrementar la autonomía de los aviones con el fin de que permanecieran más tiempo en el aire sin necesidad de hacer escala, ensayando los primeros intentos de repostaje en vuelo con aviones cisterna que a través de largas mangueras suministraban el combustible necesario. A la experiencia de sobrevolar los océanos se añadió el deseo de conocer el comportamiento de los aviones en situaciones extremas. Las regiones polares, sometidas a temperaturas extremadamente frías, provocaban que la puesta en marcha de los motores fuera muy costosa, ya que el aceite estaba congelado. Los mandos de control, de profundidad, alabeo y dirección debían moverse a fondo, a pleno recorrido, para asegurar su respuesta en vuelo. El rodaje había que hacerlo sobre esquís, ya que las ruedas eran inoperativas, además del peligro de acumulación de hielo y nieve en las superficies sustentadoras del avión. En este ambiente hostil se pudo comprobar que era necesario extremar las precauciones. Seguros de las posibilidades que ofrecía la aviación, en 1929 los ingenieros adaptaron los turboalimentadores, aumentando la potencia de los motores a pistón, lo que ocasionó nuevos récords mundiales de altitud. Sin embargo, fue el joven alemán Fritz von Opel el primero en marcar una nueva etapa con un modelo de avión cohete que utilizaba la propulsión de estos como medio para desplazarse. Realizó su primer vuelo en el verano de ese año en Frankfurt, Alemania, consiguiendo recorrer casi 2 kilómetros. El 29 de agosto de 1929, el Graf Zeppelin cubrió su última etapa de la vuelta al mundo con 37 tripulantes y 16 pasajeros tras recorrer más de 24.000 kilómetros.
Para los alemanes, esta hazaña y el primer vuelo del hidroavión Dornier DOX daba suficientes muestras de su capacidad en el desarrollo de la industria aeronáutica. Utilizando las mejores técnicas de construcción conocidas hasta el momento en aleación ligera y acero, se fabricó el DOX, un monoplano con 12 motores colocados encima de una fuerte estructura que mantenía su estabilidad sobre flotadores fijados a cada lado de la misma. Disponía de 3 cubiertas, cabina, sala de pasajeros, que ocupaban un total de 66 personas, y la inferior era utilizada para depósitos de combustible. Equipado con motores Curtiss de 640 caballos cada uno, el 5 de noviembre de 1930 despegó para realizar una gira de demostración por toda Europa que le llevaría como destino final a Nueva York el 27 de agosto de 1931. Los británicos, por su parte, mantenían su espíritu de superación y la empresa Handley Page, especializada en el diseño y construcción de grandes bombarderos durante la Primera Guerra Mundial, se dedicó especialmente a la fabricación de bimotores y trimotores proyectados para las líneas aéreas de pasajeros. Fue el Handley Page 42 su máximo exponente en los años 30, del que solo se construyeron 8 ejemplares. Podía acomodar hasta 38 pasajeros en 2 grandes salones en donde se les ofrecía una comida completa durante el vuelo. Con una envergadura de casi 40 metros y una longitud de 27, alcanzaba una velocidad de hasta 95 nudos. En la década de los años 30 y en el terreno de la producción militar, se notó un cambio importante en la fabricación y diseño de los aviones. Se pasó a la construcción metálica con motores de mayor potencia. El mundo cinematográfico se sumó a la fiebre aeronáutica y el multimillonario Howard Hughes, piloto, diseñador de aviones, productor y director, inició la producción de películas cuyo argumento se basaba en la aviación de combate en la Primera Guerra Mundial. El 29 de abril de 1931, las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos incorporaron el Boeing B-9, del que tan solo se fabricaron 7 unidades. Iba propulsado por 2 motores radiales de 600 caballos. Poseía una envergadura de 23 metros y alcanzaba una velocidad de 160 nudos. Su armamento consistía en 2 ametralladoras. Podía transportar hasta 1000 kilos de bombas con una tripulación de 4 hombres. En Alemania, la gran colección de aviones de transporte Junkers se vio incrementada en el mismo mes con el modelo llamado JU-52-3M, una variante del prototipo JU-52 del diseñador Zindel. De construcción metálica y chapa ondulada con alerones de doble ala, iba equipado con 3 motores y un robusto tren de aterrizaje. Con una envergadura de 30 metros y una velocidad de 140 nudos, estaba destinado al transporte de mercancías. Se convirtió en uno de los más famosos de su época, siendo adquirido por los ejércitos y compañías de los 5 continentes. También el diseñador alemán Reinhold Mewes presentó el mayor avión construido por Heinkel hasta la fecha, el HE-59B. Su estructura en acero y madera iba forrada en tela e incorporaba 2 grandes flotadores, conocidos como zapatones, que estaban revestidos en aluminio y servían como depósitos de gasolina. Su envergadura alcanzaba los 24 metros y la velocidad de crucero los 120 nudos. Realizó su primer vuelo en septiembre de 1931, comenzando su producción en serie poco tiempo después. Fue de los primeros aviones en formar parte de la todavía clandestina Luftwaffe. Entre los fabricantes de motores existía una fuerte competición. En Inglaterra, Rolls-Royce se había colocado a la cabeza del mundo del diseño de motores de altas prestaciones, y en Alemania Daimler-Benz, BMW, Junker y Siemens no cesaron en sus estudios y modificaciones hasta conseguir un sistema de inyección directa de combustible.
Con ello, consiguieron superar las prestaciones de la compañía Rolls. En estos años, las fuerzas aéreas más importantes del mundo se encontraban en el proceso de renovación de sus flotas. En muchas de ellas, los cazas biplanos de carlingas abiertas representaban el avión base. Junto a la elección de los cambios de modelos en los aparatos, se sumaba el problema del armamento. Los alemanes, rusos, italianos, franceses y japoneses decidieron equipar a sus aviones con una combinación de cañón y ametralladoras. Los ingleses y americanos optaron por la instalación de ametralladoras exclusivamente. El 20 de mayo de 1932, 5 años después de Lindbergh, Amelia Earhart, en un Lockheed Vega, emprendió con éxito la travesía del Atlántico entre Terranova, Canadá, y las Islas Británicas. Las condiciones meteorológicas no le fueron muy favorables, puesto que las alas se cubrieron de hielo, obligándola a descender hasta los 3.200 pies, pero finalmente lo consiguió. Logró recorrer 3.700 kilómetros en 14 horas y 54 minutos. El Lockheed Vega 5B, con el que realizó la travesía, era un monoplano con gran capacidad de carga y una amplia cabina. Su envergadura era de 13 metros y la velocidad de crucero 80 nudos. Fue el primer avión construido por la casa Lockheed. Entretanto, los americanos presentaban su primer caza monoplano, el Boeing P-26. El ejército lo calificó de robusto, rápido y con buena maniobrabilidad. Pero tenía el defecto de que era fácil de capotar. Lo bautizaron con el nombre de Peashooter, Canuto. Por su parte, las compañías dedicadas al transporte incrementaron su capacidad con la incorporación del Boeing 247, que realizó su primer vuelo el 8 de febrero de 1933. Alcanzaba una altitud de 27.000 pies y podía transportar 10 pasajeros con una tripulación de 3 personas. Ese mismo año, los fabricantes franceses presentaron el Farman 402, un monoplano de ala alta preparado para avión de reconocimiento y transporte, fabricado en madera con un gran coeficiente de planeo. Su envergadura era de 12 metros y su velocidad de crucero alcanzaba los 90 nudos. La fabricación de aviones militares en Rusia había comenzado en 1922 con la ayuda de los alemanes, que enviaron centenares de técnicos para construir las instalaciones aeronáuticas. En Fili, un pueblo cercano a Moscú, se creó una fábrica de aviones bajo la dirección de Hugo Junkers y como jefe de proyectos Andrei Tupolev. Este último alcanzó una gran reputación como pionero en construcción de aviones metálicos, consiguiendo fabricar en 1933 el bombardero más rápido hasta la fecha, el Tupolev SB-2 Katyushka, un avión monoplano, bimotor, con tren retráctil y que estaba equipado con 3 ametralladoras, 2 frontales y una trasera. Además, el otro proyectista ruso de gran éxito, Nikolai Polikarpov, presentó el prototipo del Polikarpov 16. Fue el primer caza monoplano de tren retráctil del mundo, con un fuselaje hecho en madera, rápido, pero que tenía tendencia a entrar en barrena con facilidad. En junio de 1933, los españoles Barberán y Collar realizaron un vuelo sin escalas de más de 40 horas a través del Atlántico Norte, desde Sevilla, España, hasta Cuba, en un Breguet 19 bautizado Cuatro Vientos. Acabó en tragedia cuando en días posteriores a su hazaña trataban de llegar a la capital mexicana. La tripulación desapareció en el trayecto y aún hoy día no se sabe con certeza lo que pudo ocurrir. El 22 de julio de 1933, el piloto Wiley Post,
en un Lockheed Vega, culminó la última etapa de la Vuelta al Mundo, que le llevó 8 días, 15 horas y 51 minutos. Marcel Bloch, otro de los pioneros de la industria aeronáutica, centró sus diseños en aviones para servicios médicos y transporte. Sin embargo, el modelo MB-200 fue concebido como un caza invulnerable a los ataques enemigos. De fabricación metálica, con una envergadura de 23 metros y una velocidad de 120 nudos, realizó su primer vuelo este mismo año. Con el tiempo demostró ser inadecuado para el combate aéreo y fue retirado de servicio. Hitler había dado por cancelados los contenidos del Tratado de Versalles. Uno de los retos era la creación de un ejército aéreo moderno partiendo de cero. Hermann Göring fue nombrado ministro del aire y este eligió a Erhard Milch como secretario de Estado. Milch, militar y director de la Lufthansa, la compañía de bandera alemana, fue el impulsor del gran desarrollo que tendría la Luftwaffe. Por toda Alemania surgieron nuevos aeródromos sin tener muy en cuenta la opinión de los ingenieros. La fabricación de aviones militares recayó principalmente en Ernst Heinkel, proyectista cercano al Tercer Reich. La Marina le solicitó la incorporación de los aviones a los buques de guerra y para ello Heinkel diseñó y construyó un robusto hidroavión, el HS-60, con estructura de metal y contrachapado, equipado con flotadores de aluminio. Incorporaba 2 ametralladoras y 300 kilos de bombas. En Italia, 2 de los cazas que alcanzaron fama en los años 30 fueron el Fiat CR-32 Cirri. Su robustez y agilidad, junto a su sencillo mantenimiento y su capacidad de recuperación en el picado, le convirtió en el mejor caza de su época. Y el G-50 Freccia, el primer caza proyectado en Italia con un diseño moderno. Construido en aluminio y chapa, recubierto de tela, con plano de cola de incidencia variable, disponía de amortiguadores hidráulicos y frenos neumáticos. Con una envergadura de 10,98 metros, alcanzaba velocidades de 250 nudos. Participó en la Guerra Civil Española en misiones de apoyo y combate junto al ejército del general Franco. A principios de 1934, en los Estados Unidos, los ingenieros continuaban con el desarrollo de los cazas monoplanos, en tanto que la compañía Douglas seguía con la fabricación de los modelos DC. En mayo de ese año realizó su primer vuelo el DC-2, un bimotor totalmente metálico, correspondiente a la serie de aviones para uso de transporte de pasajeros o tropas. Estos nuevos modelos estaban equipados con los últimos adelantos tecnológicos y fueron destinados a cubrir la línea Los Ángeles-Nueva York, dejando anticuados a todos sus competidores. Por otra parte, el ejército americano había sacado a concurso el diseño y construcción de un bombardero estratégico diurno de largo alcance. Se exigía que el aparato tuviera una gran autonomía y pudiera transportar un mínimo de 1000 kilos de bombas a una velocidad de crucero cercana a los 200 nudos. La fábrica Martin creó el B-10, el primer bombardero monoplano todo metálico con avanzadas innovaciones, tales como el almacenamiento interno de las bombas, tren de aterrizaje retráctil, torreta de ametralladora giratoria y cabinas de pilotaje cerradas. Podía recorrer hasta 2.400 kilómetros sin necesidad de repostar a una velocidad de 150 nudos. Disponía de 2 cañones en la parte superior del fuselaje y otro en el morro. Con el cambio de motores pasaron a denominarse B-12. Este avión se empleó por parte del mando estadounidense para estudiar y valorar las posibilidades de instalar una fuerza aérea en un territorio tan hostil y con temperaturas tan bajas como es el Polo Norte. La incertidumbre era saber si podrían operar en condiciones árticas extremas
con el fin de reforzar el sistema defensivo en la frontera norte de los Estados Unidos. Se realizaron ejercicios muy duros, operando los aviones y armamento con temperaturas bajo cero. Las experiencias obtenidas con estas pruebas fueron de gran ayuda cuando Japón trató de atacar al país a través de Alaska. En enero de 1934, las líneas aéreas que cubrían Oriente renovaron sus flotas con la incorporación del avión de Havilland 89 Dragón Rapid, con planos puntiagudos provistos de flaps, dos motores de 200 caballos y una envergadura de 15 metros, alcanzaba una velocidad de 140 nudos. De este tipo trasladó al general Franco desde las Islas Canarias a Marruecos en la sublevación militar española en julio de 1936. El 27 de abril de 1934 realizó su primer vuelo uno de los aeroplanos que alcanzaría un lugar histórico en la memoria de muchos pilotos de distintos países. Robusto y ágil, de fácil mantenimiento, muy maniobrable, la Booker 131 Youngman se convirtió en el avión ideal para las escuelas de formación de aviadores. Biplano alemán de madera y acero forrado de tela con doble mando, una envergadura de 7,40 metros y una velocidad de 90 nudos, su demanda fue tan enorme que Clement Booker se vio obligado a montar dos nuevas fábricas y conceder licencias de construcción a distintos países. Por otra parte, el último cazabiplano en incorporarse a la Luftwaffe fue el prototipo del Arado 68. Tras muchas dificultades para encontrarle un motor que se adecuara a su estructura, entró a formar parte de las fuerzas aéreas alemanas en el verano de 1934, dando paso inmediato a las nuevas generaciones de aparatos. La era de los cazas monoplanos comenzó en 1935. En el Reino Unido, los prototipos del Hawker Hurricane con motor Merlin fueron todo un éxito. En Francia había culminado el desarrollo del D510, diseñado a partir del Dewoitin D501, que consiguió superar los 220 nudos. En los Estados Unidos, los estudios giraban en torno a los bombarderos de largo alcance. Los ingenieros de la casa Boeing, después de largos meses de trabajo y pruebas de maquetas en los túneles, habían conseguido diseñar y fabricar el prototipo del B-17, que fue testado en la primavera de ese año. En su primer ensayo realizó un impresionante vuelo sin escalas de 3.400 kilómetros entre las ciudades de Seattle y Dayton, en Ohio, Estados Unidos. Los modelos primitivos disponían de poco armamento defensivo y de ataque, pero una vez que se solucionaron estos inconvenientes, la nueva aeronave pasó a ser conocida por todo el mundo como la Fortaleza Volante. Con una envergadura de casi 32 metros, alcanzaba una velocidad de crucero de 190 nudos. La aviación como arma de guerra iba adquiriendo cada vez más relevancia. Se experimentaban misiones de todas clases, tales como el ataque a tierra, incluyendo simulacros de aeródromos, nuevas tácticas en formación y bombardeos de buques a gran altura o con aviones torpederos. Isaac Leydon, diseñador de la compañía norteamericana Consolidated, a petición de la Marina de su país diseñó el hidroavión que con el tiempo se convertiría en el más popular del mundo, el PBY Catalina. El 21 de marzo de 1935 realizó su primer vuelo el prototipo P-3Y. De construcción metálica y con una gran línea aerodinámica, fue muy utilizado como avión de reconocimiento por todos los ejércitos. Con una envergadura de casi 32 metros y una longitud de 20, alcanzaba una velocidad de 140 nudos. El 22 de noviembre de ese mismo año se efectuó el primer vuelo comercial directo transpacífico entre Estados Unidos y la República China.
Mientras, sobre Europa se iba extendiendo la amenaza totalitaria representada por el nazismo y el fascismo. Los movimientos dictatoriales de Italia y Alemania encontraron su réplica en España y el 18 de julio de 1936 se produjo el golpe de Estado que provocó el inicio de la Guerra Civil Española. El día 27, Hitler toma la decisión de apoyar a los militares rebeldes españoles y desde el aeropuerto alemán de Doberitz parten hacia la península ibérica 87 aviones de caza y bombarderos que componen la primera fase de la ayuda nazi. El 30 de octubre de 1936 se constituyó la Legión Cóndor, un cuerpo formado por 100 voluntarios de la Luftwaffe, al que se le asignó la misión de permanecer en España, junto a sus aviones, todo el tiempo que durase la guerra. Los Messerschmitt, Heinkel y Junkers de la Legión Cóndor comenzaron a volar el espacio aéreo español en marzo de 1937. Uno de los grupos más activos fue el formado por los cazas HE-51, que se enfrentaron en múltiples ocasiones a los SB-2 del gobierno legal republicano. El 26 de abril, los aviones alemanes, al mando del coronel Richthofen, bombardearon la localidad de Guernica, en el País Vasco español, con el supuesto objetivo de destruir el puente de Rentería. En esta acción murieron más de 500 personas, en su mayoría mujeres, ancianos y niños. Se puede considerar como la primera gran masacre de la guerra moderna. Al declarar su neutralidad Inglaterra y Francia, el gobierno legal español solo pudo contar con la ayuda aérea de algunos modelos enviados por la Unión Soviética, los SB-2, y varias unidades anticuadas de Polikarpov R. Sin embargo, las fuerzas rebeldes del general Franco tuvieron el apoyo durante toda la contienda de los últimos modelos de aviones con que contaban las fuerzas aéreas italianas y alemanas. Uno de los papeles más importantes en las operaciones republicanas contra el ejército golpista fue el llevado a cabo por la Fuerza Aérea Roja, con base en el pueblo de Barajas, donde se encontraba instalado el Escuadrón Internacional de Voluntarios al mando del escritor André Malraux, que utilizó las experiencias vividas como piloto para escribir su novela La Esperanza. El Polikarpov I-15 Chato fue el caza ruso que mayor número de unidades aportó a la aviación republicana, junto al modelo I-16 Super Mosca, primer caza monoplano con tren retráctil. Como bombarderos y transporte fueron utilizados por las tropas republicanas algunos DC-2. La Guerra Civil Española supuso un excelente campo de pruebas para los aviones del Tercer Reich.